buenos días, mis queridas hermanas. Saludo a todas mis hermanas que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, en España. Saludo a todas mis hermanas que se encuentran en Noruega, País Vasco, Francia y también en Colombia. El Señor les bendiga. Las recibo en esta nueva meditación de clase de Dorcas también. Les doy la bienvenida a aquellas personas que están viendo por primera vez. Les saludo junto a los saludos de mi esposo el día de hoy, jueves 12 de mayo del año 2022. Vamos a tener una preciosa lectura de palabra en Ruth capítulo 4, versículo 15, y se los quiero leer en el nombre del Señor, y dice así: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Amén. Es un hermoso versículo del cual vamos a desarrollar, pero antes quiero dar las gracias a aquellas personas que oraron por mi salud. Tuve una lesión en una de mis caderas, por esa razón no pude realizar la meditación el día de ayer, pero muchas gracias a quienes oraron por mí. También quiero recordarles que la semana pasada no tuvimos meditación, dado que se avisó de que iba a haber una reunión mensual en forma online donde participaron todas las semanas Dorcas. Esto se va a empezar a realizar una vez en el mes, así que cuando se dé el aviso, ese día se va a suspender la meditación. También quiero pedir la oración por una persona a la cual he conocido a través de las redes. Ella se llama Francia Hernández, tiene una hija que tiene muchas enfermedades. Su hija se llama Daniela Ramírez Hernández, una jovencita que padece muchas enfermedades muy difíciles de sobrellevar, y no hay duda que Francia la está pasando muy mal con su hija, y quiero decirle a través de esta meditación que Dios puede restaurar la salud de su hija, la puede realmente cambiar y darle la oportunidad de una nueva salud. Por eso quiero pedirles la oración por ella. El día de hoy, el tema de hoy dice restauración y bendición en la vida espiritual de Noemí. Hemos leído nuevamente el libro de Ruth y recordemos que Noemí salió de su pueblo con su esposo, con sus 2 hijos. Después ellos se casaron, pero lamentablemente no solamente perdió su tierra, no solamente perdió su pueblo, sino que también perdió a su esposo, a sus 2 hijos, y también se fue una de sus nueras. Por lo tanto, ella quedó solamente con una, que era Ruth. No hay duda que esto le trajo mucha tristeza y dolor a su corazón. Sin embargo, ella toma la decisión de regresar a su tierra, a su parentela. Y en ese lapso en que ella realiza todo esto, viene una gran bendición con ella, porque a través de Ruth ella vuelve a recibir la bendición de tener familia, de tener la bendición económica, por así decirlo también. Vuelve a ser bendecida por Dios, porque en ella hay una búsqueda de una restauración de parte de Dios hacia ella. A ella no le importa que ella sea considerada que le ha ido mal, sino que muy por el contrario, esa humildad de parte de ella agrada a Dios, y eso permite que Dios la restaure. Y de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Hay una diferencia entre 2 palabras y quiero decirles que les voy a llamar las 2 R. Una es la restauración y la otra es la reparación. Cuando uno restaura algo, por ejemplo, si se tuviera que restaurar una pintura, un Goya o una Gioconda de Leonardo da Vinci, podemos decir que se utilizan los mejores elementos, los mejores especialistas, el mejor ambiente y todo aquello en forma global que permita que esa pintura sea restaurada de tal manera que no pierda valor. En cambio, cuando hay una reparación, cuando un objeto ha sido dañado, perjudicado o ha sufrido un deterioro, ¿qué pasa? Que eso simplemente recibe un parche. Por ejemplo, un calzado que en la suela se dañe, recibe solamente un parche para reparar aquello, pero sigue siendo el calzado viejo que era antes. Si miramos ahora la vida espiritual de Noemí, vemos que ella había perdido muchas cosas de mucho valor para ella. Ella no necesitaba una reparación, ella necesitaba una restauración, ella necesitaba volver a tener el valor que ella había tenido. Y ella lo recibe esta bendición al casarse Ruth con Boaz. Recibe esta bendición porque Dios es el plan de Él para ella. Nuestro Dios, cuando a nosotros nos salva, cuando nos hace una nueva criatura, dejamos de ser
el hombre, la mujer vieja y nos transformamos en una persona completamente nueva, con nuevos principios, con nuevos pensamientos. En un abrir y cerrar de ojos somos una nueva persona. Pero con el trayecto del tiempo, con el pasar de la vida, vamos adquiriendo nuevos hábitos y aquellas cosas que van perjudicando nuestra vida familiar y van deteriorando, dañando nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro día a día, nuestra vida social y sobre todo nuestra vida espiritual. Sin embargo, nuestro Dios desea restaurar, así como restauró a Israel, como restauró a muchos personajes de la Biblia. Pero debe existir en nosotros, a lo mismo que en Noemí, el deseo de volver a Dios, el deseo de querer esa restauración, el agachar nuestra cabeza y reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. De eso se trata la palabra de hoy. Vamos a ver, por ejemplo, algunos personajes que han recibido esa restauración y que lo podemos ver en la Biblia, como es el caso de la restauración de los hermanos Jacob y Esaú. Ellos habían tenido una gran enemistad muy grande que no se podían ver. Lamentablemente, esto no se podía solamente reparar, debía ser restaurado. Y hay una restauración en esos hermanos y vuelven a ser tan hermanos como antes. El caso también, por ejemplo, en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo nos muestra que Él restauró la salud de ciegos, de inválidos, de cojos, de leprosos y los volvió a hacer completamente sanos. Restauró la salud de ellos. Recordemos que el apóstol Pedro también, en un momento dado que estaba muy bien acá, decayó de la gracia de Dios cuando él negó a nuestro Señor Jesucristo. Quedó acá abajo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo permite que sea restaurada su vida espiritual y él ahora llega a ser mucho mayor que cuando era antes y se transforma en el gran apóstol Pedro, que hasta el día de hoy es conocido. Vemos también el caso de Job. Job es un personaje que aparece en el Antiguo Testamento. Él perdió no solamente sus bienes materiales, sino que también sus hijos, también perdió su salud y todas aquellas cosas terribles que le sucedieron. Sin embargo, Dios restauró aquello en él y llegó a ser su vida mejor que la primera. Por lo tanto, hay una restauración. Vemos todo esto porque es importante entender que en todos ellos hubo un proceso difícil de sobrellevar, pero también hubo una humillación y ellos reconocieron. El apóstol Pedro reconoció que se había equivocado. Él reconoció su error y pidió perdón, se arrepintió. Y en eso vino ahora esta búsqueda y Dios permitió que fuera restaurado. Dios siempre nos quiere restaurar. Dios quiere restaurar nuestra vida familiar. Dios quiere restaurar nuestra salud, nuestra vida social y todo aquello. Pero depende de nosotros el que nosotros primero identifiquemos qué necesitamos restaurar en nuestra vida y que busquemos a Cristo con humildad a través de la oración para que Él pueda restaurar aquello que nosotros sentimos que no necesita solamente una reparación, sino una restauración. A lo mejor nuestro corazón está demasiado quebrantado y lo sentimos como que está parchado. Y Dios puede hacer un milagro con eso. Y Dios solamente puede cambiar ese dolor tan grande que sentimos en nuestro corazón y solamente buscándolo a Él. A lo mejor nuestra salud ha estado muy quebrantada y ya no tenemos fuerza, pero busquemos a Cristo, pidámosles a Él con ansias, con deseo y que Él vea realmente en nosotros que realmente hay un reconocimiento que nos hemos equivocado a lo mejor no nos hemos dado cuenta y nos hemos alejado o le hemos dado prioridad a otras cosas y en eso ha venido a lo mejor esto que ha empezado a ver este deterioro a lo mejor en nuestra familia, en nuestra vida en general, pero ha sido a lo mejor por nuestro propio descuido. Y por lo mismo, si ha sido a través de nuestros propios descuidos, debemos ahora reconocer y buscar a Cristo de todo corazón para que Él pueda restaurar. Para Él no existe lo imposible. Por lo tanto, solamente Él puede restaurar nuestra vida espiritual, social, material, familiar, y sea la que sea, para Él no hay imposible. Esta es la meditación de hoy. Y antes de terminar, quiero dejarlo solamente con una aplicación muy práctica.
Carlos Collodi, un italiano, un escritor, que escribió una historia famosísima por todo el mundo hasta el día de hoy, que es Pinocho. Hizo un personaje que era el que construyó a Pinocho, llamado Geppetto. Él, cada vez que Pinocho se rompía, venía y lo reparaba la madera, pero no la restauraba, solamente la reparaba. Dios quiere que nosotros seamos restaurados. Tiene toda la disposición, pero depende de nosotros que podamos realmente recibirla a través de la oración y de la búsqueda constante de nuestro Señor, pero primero identificando cuál es la que queremos que Dios restaure y pidiéndole de corazón, reconociendo realmente dónde está, en qué hemos fallado. Nunca me voy a olvidar un pastor que él decía que cuando se martillaba un dedito, él preguntaba, ¿por qué me pasó esto? Que era mi pastor Peñita, que paz descanse. Él decía eso, muchas veces a veces nos pasan cosas y no entendemos la razón, pero hemos de mirar bien al trasfondo y recordar a Noemí. Ella volvió a su tierra, se sentía avergonzada, quizás era el proceso, pero lo buscó. Hubo una búsqueda en ella. Busquemos a Cristo siempre, constantemente, para que nos pueda restaurar. Esta es la meditación, me he extendido un poquito, pero les invito al próximo miércoles para que nuestro Señor nos pueda seguir hablando a través de su palabra. Que tenga una muy buena tarde. Amén.